¿cómo están? Bienvenidas a Entre Amigas con Propósito. Estamos estudiando la Biblia de una manera sencilla pero disciplinada, y en esta semana de una manera muy práctica Dios nos está enseñando cuáles son las características que cada cristiano debemos tener para poder ser una buena influencia en este mundo. Así es que preparémonos para estudiar la Biblia y preparémonos sobre todo para poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué no escribes conmigo esta frase aquí en los comentarios? Estoy lista para escuchar la palabra de Dios y aprender a ser una buena influencia en este mundo. Vamos a ponerlo ahí. Estoy lista para escuchar la palabra de Dios y aprender a ser una buena influencia en este mundo. Toma la Biblia en tu mano. Vamos a estar leyendo Tito 1:6. ¿Estás lista? Dice así: el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes. Podemos subrayar eso con una línea azul. Sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Eso lo podemos subrayar con una línea anaranjada, y yo también subrayaría las palabras desenfrenados y rebeldes con una línea negra, porque son cosas que nos dejan grandes enseñanzas. Como aprendimos ayer, un buen líder empieza dirigiendo su propia vida y su propia familia. Dilo conmigo: un buen líder empieza dirigiendo su propia vida y su propia familia, porque Dios nos pide que antes de dirigir a otros, empecemos dirigiendo nuestro propio hogar. Antes de pastorear a otros, debemos empezar pastoreando a nuestros propios hijos. Y quizás podemos exponer también esta frase en los comentarios: un buen cristiano siempre está pastoreando a sus propios hijos. Lo podemos poner ahí. Un buen cristiano siempre está pastoreando a sus propios hijos. Y lo primero que vemos en este verso 6 en cuanto a los hijos es que dice que deben ser creyentes. O sea, la tarea de nosotros los papás que somos cristianos es guiar a nuestros hijos para que ellos puedan tener una fe bien fundamentada en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a aprender 4 cosas muy prácticas que podemos hacer para lograr que nuestros hijos sean creyentes. ¿Ok? ¿Están listas? Vamos a tomar nota. Número 1. Para tener hijos creyentes debemos evangelizarlos. Ese es el número 1. Para tener hijos creyentes debemos evangelizarlos. Esto quiere decir, debemos compartir con ellos el plan de salvación, que entiendan que son pecadores, que entiendan que ellos necesitan un Salvador, que Cristo murió por sus pecados, que Cristo es ese Salvador que ellos necesitan, y lo que deben hacer para poder recibirlo en su corazón, y cómo una vez que tenemos a Cristo en el corazón, nuestros pecados son limpiados por completo y tenemos vida eterna, y además tenemos una relación con Dios sin ningún estorbo, sin ninguna limitación. Todas estas cosas no podemos esperar que alguien más se lo enseñe a nuestros hijos. Es nuestro deber, mujeres queridas, evangelizar a nuestros hijos, guiarlos a través de la palabra de Dios, instruirlos para que ellos puedan comprender el plan de salvación. Hay muchos versos en la Biblia que ayudan para que nuestros hijos puedan conocer el plan de salvación. Voy a mencionarte algunos, y obviamente son unos cuantos, porque todo el Nuevo Testamento sobre todo está lleno de versos que hablan del plan de salvación, pero te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:18, Romanos 5 del 6 al 11, Efesios 2:5, Primera de Timoteo 1:15, Primera de Juan 2:2, Juan 3:16 y 17, y así como estos, pues hay muchos más que tú puedes encontrar en la Biblia. Es nuestro deber, mujeres queridas, asegurarnos que nuestros hijos son creyentes. No es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los maestros del ministerio infantil, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, y Dios nos llama a poder hacerlo sin demora. Número 2. Para tener hijos creyentes debemos enseñarlos a distinguir entre el bien y el mal a la luz de la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir: para tener hijos creyentes debemos enseñarlos a distinguir entre el bien y el mal a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es esa lámpara que va a guiar siempre nuestros pasos, es esa luz que va a alumbrar nuestro camino, pero también es lo que nos revela lo que es correcto ante los ojos de Dios, como dice el Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino.
viendo el mundo en el que vivimos, pues todos quisiéramos encerrar a nuestros hijos en una vitrina, ¿verdad? Y que no tuvieran que estar expuestos a todas las aberraciones que hoy en día vemos a nuestro alrededor. Pero eso es imposible. Nadie podemos encerrar a nuestros hijos en una vitrina. Por lo tanto, debemos equiparlos con las herramientas necesarias para que ellos puedan distinguir lo que es correcto ante los ojos de Dios. Cuando nuestros hijos no conocen la palabra de Dios, lo que ellos hacen es que siguen la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente va hacia esa dirección, hacia allá se van a ir nuestros hijos. Y si la minoría va por acá, pues ellos no van a seguir a la minoría, ¿verdad? Aquí la cosa es que la Biblia claramente dice que los que van por el camino correcto son la minoría, son bien poquitos, y los que van por el camino de la perdición son demasiados. Entonces no podemos esperar que nuestros hijos guíen sus vidas basándose en lo que otros están haciendo. Por eso es nuestro deber poner en sus manos una Biblia, mujeres queridas. Y aquí te tengo que preguntar, ¿ya tienen tus hijos una Biblia? ¿Ya tienen tus hijos una Biblia? Tenemos que ponerle la Biblia en la mano, tenemos que leerla con ellos, constantemente repetirles la palabra de Dios, como dice Deuteronomio, al despertarnos, al acostarnos, cuando vamos en el camino, cuando estamos en la casa, a todas horas. Se me viene la palabra atiborrarlos, literalmente, ¿verdad? Atiborrarlos de la palabra del Señor en todo. Está repitiendo las enseñanzas de Jesucristo, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus promesas, porque esto es lo que entrenará a nuestros hijos a pensar con claridad y a distinguir las cosas correctas ante los ojos de Dios, entre el bien y el mal. Así es que eso es parte de nuestro deber. Mira, mujer querida, comprar una Biblia para nuestros hijos no es un gasto, es una inversión para la eternidad, y quizás lo quieres escribir en los comentarios. Comprarle una Biblia a mis hijos no es un gasto, es una inversión para la eternidad y va a dar un fruto para vida eterna. ¿Tú crees que es un gasto? Claro que no, es una bendición. Número 3, para tener hijos creyentes debemos pastorearlos. Lo vuelvo a decir, para tener hijos creyentes debemos pastorearlos. Esta palabra pastorear es bien bonita, ¿eh? Porque literalmente nuestros hijos son como ovejas. Y nosotros somos pastores de nuestros hijos. Tenemos que ver por dónde van, tenemos que jalarlos constantemente al camino correcto, ver si están desarrollándose de una manera saludable en su vida espiritual, si están en el redil, si están en el camino del Señor, traerlos siempre hacia la presencia de Dios. Como dice Primera de Pedro 5:2, voy a leer la versión Dios habla hoy. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere. Y aquí también se aplica a nuestros hijos, por supuesto. Ese es nuestro primer rebaño. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Tú piensa en los nombres de tus hijos y yo en los míos, ¿verdad? Y quizás lo puedes escribir en los comentarios. Estefi, Juan Daniel, Sofía, Gabriela, mi nieto Dominic, mi nuera Laurita. Todos ellos son como ovejitas, y mi labor, aunque algunos de ellos ya no viven en mi casa, es constantemente estar pastoreándolos, ver cómo van, si están en el camino del Señor, traerlos a la iglesia, estar constantemente viendo que están saludables espiritualmente. Es una labor, mujeres queridas, incansable. Esta es una característica de los siervos del Señor. Número 4, para tener hijos creyentes debemos siempre darles un buen ejemplo. Para tener hijos creyentes debemos siempre darles un buen ejemplo. Fíjate que hay una frase muy triste, no sé si la has oído, pero me parece muy triste, ¿verdad? Que dice así: hijo de pastor, lo peor. ¿Has oído esa frase? Hijo de pastor, lo peor. Y bueno, qué tristeza me da escucharla, pero la verdad es que lamentablemente muchas veces lo que los hijos de los pastores ven y oyen en el interior de sus familias no es nada congruente con lo que se predica desde la plataforma, ¿eh? Y de veras que lo digo con mucho respeto, porque yo soy hija de pastores y mis hijos son hijos de pastores. Tengo demasiada familia que son pastores, por eso lo digo también con mucho respeto y hasta cierto punto con una gran responsabilidad. Muchas veces, mujeres queridas, tristemente, los hijos de pastores son muy afectados porque lo que ellos ven en la plataforma predicándose no es congruente con lo que ellos ven en el interior de sus hogares
padres, y eso, por supuesto, que afecta sus vidas. Por eso, si queremos tener hijos creyentes, debemos siempre darles un buen ejemplo, no solamente en público, sino en el interior de nuestras casas. Qué importante de verdad es esto, que como hijas de Dios siempre seamos de las que predicamos no solo con palabras, sino también con nuestro ejemplo. Y podríamos escribir esta frase en los comentarios, que nuestro ejemplo sea también nuestra predicación. Podemos escribir esto, que nuestro ejemplo sea también nuestra predicación y que nos atrevamos a decir como Pablo en 1 Corintios 11:1. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué bonito que podamos decirlo sin ningún temor a nuestros hijos, mujeres cristianas. Esto debe ser nuestra tarea, poder decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, porque muchas veces yo oigo lo contrario, ¿eh? Tú no me ves a mí, tú pon tus ojos en Cristo, tú no te fijes en mí, tú fíjate en Cristo. No, eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice, sí, véanme a mí, sí, imítenme a mí. Eso es el reto que tenemos nosotras como cristianas, decirle a los hijos, claro, hay que poner los ojos en Cristo, pero tú puedes saber, tú puedes ver a Cristo cuando veas mi vida. Esa es nuestra responsabilidad, predicar siempre con nuestro ejemplo. Por supuesto, no hay hijos perfectos, pero sí hay hijos bien pastoreados. Eso sí, y lo puedes escribir también, no hay hijos perfectos, pero sí hay hijos bien pastoreados. Se nota, mujeres queridas, cuando hay hijos bien pastoreados, porque por supuesto muchas veces van a tropezar, muchas veces van a estarse desviando, pero ahí van a estar los padres, trayéndolos al redil, guiándolos, enseñándoles la palabra de Dios, modelándoles con su propia vida cómo vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Porque fíjate, cuando hay hijos mal pastoreados pasa lo que dice el verso que leímos al principio. Estas dos palabras, pues que son dos sencillas palabras, pero significan mucho. Cuando hay hijos mal pastoreados, hay hijos desenfrenados y rebeldes. Y estas dos palabras vamos a estudiarlas también porque mira, los hijos que son desenfrenados quiere decir, en el griego original se refiere que tienen un estilo de vida caracterizado por el exceso, por la falta de moderación, especialmente hablando de la moral. O sea, implica de un despilfarro en todos los sentidos, despilfarro de los recursos, tanto materiales como espirituales, solamente buscando su propio placer. Un buen ejemplo de esto es el hijo pródigo. ¿Te acuerdas que dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde? Y el padre se la dio y este hijo se fue y se malgastó todo viviendo perdidamente, dice la Biblia. Esto es exactamente los hijos desenfrenados, cuando no tienen ningún límite, sino viven con excesos en toda su vida, una falta de moral, una falta de moderación. Y esto habla de un corazón de alguien que no es creyente, de alguien que no tiene temor del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no sean desenfrenados? Pues trayéndolos a los pies de Cristo, mujeres queridas. El remedio para un hijo desenfrenado es traerlo a los pies de Cristo. Lo puedes escribir ahí. El remedio para un hijo desenfrenado es traerlo a los pies de Cristo. Debemos orar por su salvación, debemos orar para que Dios cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, que Dios los convenza de su pecado, que Dios los redarguya, que los incomode, que no los deje pecar a gusto. Debemos clamar para que se cumpla la promesa del Señor y nuestros hijos también puedan ser salvos. Cuando ellos vienen a los pies de Cristo, entonces nacen de nuevo y el Espíritu Santo empieza a dirigir sus vidas, ¿verdad? De otra manera, mujeres queridas, tendremos hijos desenfrenados. Vamos a traerlos a los pies de Cristo. Y vamos a escribir esta frase que es como una oración. Vamos a escribirla. Padre, que mis hijos que hoy viven desenfrenadamente reciban a Cristo en su corazón. Vamos a escribirlo como una oración llena de amor y de fe. Padre, que mis hijos que hoy viven desenfrenadamente reciban a Cristo en su corazón. La otra palabra es que los hijos que no son pastoreados son rebeldes. Esto significa que no siguen ningún tipo de autoridad, ni autoridad escrita, ni autoridad en persona. Básicamente ellos son como caballos sin rienda, saltan de aquí para allá haciendo lo que mejor les plazca. El remedio para eso es lo mismo, mujeres queridas, traerlos a los pies de Cristo. Ese es el remedio para que nuestros hijos no sean rebeldes, traerlos a los pies de Cristo, porque cuando uno
entrega su vida a Cristo, uno ya no vive rebelde porque uno se une en yugo a Cristo, se une, dice Jesús en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes. Es como una madera, ¿verdad? Que nos une a Cristo. Entonces ya no hay rebeldía porque Dios va transformando el corazón y vamos caminando con Cristo y nos va enseñando a vivir a su manera. Básicamente nos ponemos bajo su liderazgo. Entonces, ¿cuál es el remedio para los hijos rebeldes? Traerlos a los pies de Cristo. ¿Y quién crees que lo va a hacer? Nosotros los padres, mujeres queridas. Así es que ya que los líderes en la isla de Creta iban a dirigir a tantas personas, pues Dios quería que antes de empezar a dirigir a cualquier otra persona, dirigieran sus propios hogares, a sus propios hijos. Porque fíjate, ¿cómo alcanzar a un mundo perdido cuando nuestros hijos van camino al infierno? Eso sería terrible, ¿verdad? Así es que vamos a preguntarnos, ¿estamos pastoreando a nuestros hijos para que puedan ser creyentes? Tenemos una gran tarea, tú y yo también. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por toda esta enseñanza tan práctica que tú nos das. Padre, que no nos demos descanso, que aceptemos nuestra labor de madres para poder tener hijos creyentes, que los evangelicemos, que les enseñemos el plan de salvación, que pongamos una Biblia en sus manos y que les repitamos tu palabra a todas horas, Padre, para que ellos aprendan a distinguir entre el bien y el mal, que los pastoreemos como ovejas, que estemos velando por su bienestar, Señor, y que podamos ser ejemplares dentro y fuera de nuestra casa, Señor. No queremos tener hijos desenfrenados, no queremos tener hijos rebeldes. Perdónanos, Señor, cuando quizás hemos sido negligentes y hemos andado alcanzando al mundo entero, Señor, pero nuestros hijos están camino al infierno. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Tú no nos enseñas para condenarnos, nos enseñas para transformarnos. Tú te glorificarás en nuestros hijos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, todas juntas decimos amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra, una gran lección. Yo soy Verónica Martínez y te animo a que sigamos leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés bien. Bye, bye. Bye, bye.